Hola a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores por haber hecho posible que este congreso se pueda realizar y, en segundo lugar, por haberme permitido compartir mi trabajo con el que vamos ahora mismo. Esta charla se titula Depolarización de ideales monomiales aplicado a fiabilidad de sistemas y es un trabajo conjunto con Fateme Mohammadi, Eduardo Sainz de Cabezón y Henry Wynn. ¿Y de qué vamos a hablar en esta charla? Pues vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, de lo que es la polarización y la depolarización. Después veremos qué son los superposets y cómo los utilizamos con estas dos operaciones, ¿vale? Que son la polarización y la depolarización. Después vamos a hablar sobre fiabilidad de sistemas desde un punto de vista algebraico. Daremos definiciones y veremos cómo podemos calcular la fiabilidad de un sistema con álgebra. En el último punto ya vamos a ver cómo utilizar la polarización y la depolarización para calcular la fiabilidad de sistemas. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea principal de esta charla? Vale, tenemos un sistema binario. Un sistema binario es aquel el que solo puede tener dos estados, funciona o falla. Y un sistema multiestado es un sistema que puede tener más de dos estados, es decir, puede estar funcionando totalmente, funcionando a la mitad o sin funcionar. Y a ese tipo de sistemas se le asigna un ideal monomial. Vale, aquí va a ser donde van a entrar en juego la polarización, la depolarización y los superposets. ¿Por qué? Porque la polarización nos va a permitir pasar de un ideal monomial a un ideal monomial libre de cuadrados. Y la depolarización nos va a permitir hacer justamente lo inverso, que va a ser pasar de un ideal libre de cuadrados a un ideal monomial cualquiera. Y los superposets luego veremos cómo van a entrar ahí en juego. Entonces, vamos a empezar con la polarización. ¿Qué es la polarización de un monomio? La polarización de un monomio simplemente consiste en transformar un monomio cualquiera a un monomio libre de cuadrados. Y lo vamos a hacer con respecto a un multiíndice, ¿vale? Y vamos a ver ahora mismo con un ejemplo cómo se hace, porque aunque la definición parece un poco complicada, vais a ver que la idea es muy sencilla. Vamos a ver cómo polarizar este multiíndice de aquí con respecto a este otro, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es poner unos tantas veces como aparezcan aquí, ¿vale? Y si este número es más grande, añadiremos 0 hasta llenar esos huecos. Es decir, como aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 3, ponemos un 1, otro 1 y un 0. Con la segunda variable haremos lo mismo. Tenemos un 1 y aquí tenemos un 2, por lo tanto pondremos un 1 y un 0. Y con la tercera variable haremos lo mismo, pero como tenemos un 3 y un 3, simplemente tenemos que poner 3 unos. Y así hemos conseguido transformar el monomio x cuadrado y z cubo en este monomio de aquí, que es libre de cuadrados. Si os fijáis, tenemos muchas más variables, pero no tenemos ningún índice que no sea un 1 o un 0. Vale, ahora, ¿qué es la polarización de un ideal monomial? La polarización de un ideal monomial simplemente consiste en polarizar cada uno de los generadores de ese ideal, teniendo en cuenta que siempre vamos a polarizar respecto al máximo de los índices a los que aparece la variable. Vamos a verlo con un ejemplo porque otra vez parece que es algo complicado, pero es sencillo de entender visualmente. Imaginaros que tenemos el ideal que aparece en pantalla, x cuadrado y cuadrado, z cuadrado. Entonces, vamos a polarizar el primer generador,
¿qué hacemos? La variable x al cuadrado va a pasar a ser x1, x2. Y la variable y al cuadrado va a pasar a ser la variable y1 por y2. Y así hemos convertido un monomio de grado 4 con cuadrados en un monomio de grado 4 pero libre de cuadrados. Y con la z haremos lo mismo. Fijaros que el primer ideal estaba en un anillo de polinomios que tenía únicamente 3 variables, mientras que ahora hemos pasado a uno que tiene 6. Vale, entonces, ¿por qué es importante la polarización? ¿Y qué pasa con esos ideales, ¿no? Con el polarizado y con el ideal original? Bueno, pues estos ideales comparten varias cosas, como pueden ser los números de Betti, la función de Hilbert, la altura. ¿Y algunas aplicaciones de la polarización? Pues la polarización se ha utilizado para probar la conectividad del esquema de Hilbert, para estudiar la propiedad de Cohen-Macaulay de ideales monomiales y para estudiar primos asociados de un ideal y sus potencias. Y ahora vamos a ver qué es la depolarización. La depolarización de un ideal libre de cuadrados es un ideal monomial tal que su polarización es isomorfa a nuestro ideal inicial. Esto parece muy rocambolesco, así como una definición un poco liosa, pero otra vez vamos a ver que no es complicada. Importante, dos ideales que tienen la misma polarización se van a llamar copolares. ¿Y por qué decimos dos ideales que comparten la misma polarización? Porque aquí viene lo complicado y lo interesante de la depolarización. Y es que dos ideales pueden tener la misma polarización y ser diferentes. Ahora lo vamos a ver también con un ejemplo. Tenemos estos dos ideales de aquí, el I1, que es x cuadrado y cuadrado, z cuadrado, que es con el que hemos trabajado antes, y tenemos otro segundo ideal, que es t cuadrado, w cuadrado. Entonces, si polarizamos ambos, tenemos los ideales que aparecen en pantalla, que son x1, x2, y1, y2, z1, z2, y t1, t2, t3, t4, w1, w2, que, si os fijáis, son isomorfos por la correspondencia que aparece en pantalla. Entonces hemos visto que dos ideales que son diferentes tienen la misma polarización. Y vamos a ver ahora que es donde entran en juego los superposets. ¿Qué son superposets? Bueno, primero vamos a definir unos conjuntos que son estos de aquí, los C sub is, ¿vale? Que vamos a definir un C sub i para cada una de las variables que aparecen. Y cada uno de esos conjuntos va a estar formado por los índices de las variables que aparecen siempre que aparece i, la variable xi, ¿vale? Ahora, otra vez lo vamos a ver con un ejemplo para que veáis que no es tan engorroso como parece aquí. Y el superposet va a estar formado por un orden de inclusión y este conjunto de C sub is, ¿vale? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el ideal x1, x2, x3, x4, x5, x6 y lo que tenemos aquí es que C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4 son iguales y son 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque siempre que aparece x1 en los generadores, aparece el 1, el 2, el 3 y el 4. Siempre que aparece x2 en los generadores, aparece el 1, el 2, el 3 y el 4. Y así con estos 4. Y C5 y C6 también en este caso son iguales, porque siempre que aparece x5 aparece x6, y siempre que aparece x6 aparece x5. Esto no tiene por qué pasar siempre, ¿vale? Que sean iguales. Cuando tengamos más generadores va a ser diferente, o sea, va a ser la misma técnica, pero pueden ser diferentes y no hay ningún problema. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con estos Cs? Podemos hacer un diagrama de Hasse, ¿vale?
En vez de ponerlo así como 2 puntos porque son iguales, lo que vamos a hacer va a ser establecer un orden, que va a ser el orden, en el que xy va a ser menor que xj siempre que y sea menor que j. Es decir, vamos a tener esto de aquí, ¿vale? Siempre que tenemos un punto, dos c igual, dos c sub i iguales, va a ser el que sea más pequeño, el que tenga las variables más pequeñas va a estar contenida en él. Entonces, teorema. Tenemos un ideal libre de cuadrados. Entonces, cada depolarización de este ideal se va a poder obtener con el support poset. ¿Cómo? Vamos a verlo. Imaginaos que tenemos el ejemplo de antes, que tenemos el diagrama de Hasse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger caminos dentro de ese diagrama de Hasse sin poder dar saltos, ¿vale? No podemos nunca dar saltos. No podríamos coger, por ejemplo, 4 y 2. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que estamos haciendo al hacer esta partición significa que donde está la variable x3 y x4 van a ser una nueva variable que se va a llamar x. Es decir, aquí que aparece x3, x4, x3 sería x, x4 sería x y aquí tendríamos un x al cuadrado. Con el 1 y el 2 nos pasa lo mismo. Aquí tendríamos otra variable al cuadrado y lo mismo nos pasaría con el 5 y el 6. Es decir, que tendríamos que una de las depolarizaciones de este ideal sería este de aquí, x cuadrado, y cuadrado, z al cuadrado. Podríamos coger otra partición, que sería coger esta cadena como x y esta otra cadena como y obtendríamos otra depolarización diferente. Y así podríamos obtener todas las posibles depolarizaciones de ese ideal. Ahora vamos con un par de proposiciones. Lo que nos dice esta proposición es que si tenemos n líneas disjuntas de longitud m, siempre vamos a tener un ideal libre de cuadrados que va a tener a este support poset como que siempre va a tener este support poset. Y también que va a haber un ideal monomial cero dimensional con este support poset. Otra vez, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que tenemos este support poset de aquí, ¿vale? 2 cadenas de longitud 4. Bien, pues tenemos que este ideal libre de cuadrados tiene a las 2 cadenas como support poset. Y además tenemos que este ideal de aquí es cero dimensional, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo esa proposición. Otra proposición de la misma naturaleza. Imaginaos que tenemos m diamantes diferentes. Entonces va a haber al menos un ideal libre de cuadrados de forma que estos diamantes van a ser su support poset. Con un ejemplo de nuevo. Imaginaros que tenemos este support poset, que son 2 diamantes. Entonces, el ideal monomial libre de cuadrados que aparece en pantalla tiene a estos 2 diamantes como support poset. Vale, y ahora vamos a pasar a fiabilidad de sistemas. ¿Qué necesitamos para definir un sistema? Para definir un sistema necesitamos un conjunto de componentes. También necesitamos los estados que puede tomar cada componente. Y vamos a denotar como X al vector de estados de componentes, ¿vale? También necesitamos los estados del sistema y una función de estructura a la que le vamos a meter este vector de estados de las componentes y nos va a decir en qué estado se encuentra el sistema. Con esto podemos clasificar a los sistemas como binarios cuando solo tiene 2 estados, es decir, funcionamiento o fallo, y va a tener componentes binarias si las componentes pues igualmente solo pueden estar funcionando o fallando. Y va a tener componentes multiestado si hay al menos una componente que puede tomar
más de 2 estados. De igual forma, vamos a definir un sistema multiestado como un estado que pueda tomar más de 2 estados. Es decir, que puede estar funcionando al 100%, que esté funcionando al 50% o que no funcione. Y de igual forma, pues sus componentes pueden ser binarias o pueden ser multiestado. Con un ejemplo, imaginaros que tenemos este sistema de aquí, que es un sistema series paralelo. Tenemos que el conjunto de componentes es C1, C2, C3 y C4, que son las componentes que aparecen en el sistema. Además, hemos definido que la componente C1, C3 y C4 tenga 3 estados, es decir, que sean componentes multiestado. Y, sin embargo, la componente C2 va a ser binaria. Por otra parte, el sistema va a ser también multiestado, porque hemos decidido que puede tener 3 estados diferentes. Y la función de estructura de este sistema es esa que aparece en pantalla, ¿vale? Entonces, cuando yo le meta una tupla de componentes, una tupla de estados de componentes, me va a decir en qué estado está funcionando el sistema. Y ahora, ¿qué es la fiabilidad de un sistema? Pues la fiabilidad de un sistema es la probabilidad de que el sistema funcione. Para un sistema binario, esto es muy sencillo, porque el sistema o funciona o falla. Entonces, simplemente la probabilidad de que funcione, pues la podremos calcular de manera más o menos sencilla. Y definirlo es sencillo. Pero, ¿qué pasa con sistemas multiestado? Claro, al poder funcionar en más de un estado, porque puede funcionar al 50%, al 75%, al 100%, depende de los estados que digamos que va a tener el sistema, pues vamos a tener que definir una fiabilidad para cada nivel. Y para ello, si tenemos un sistema coherente simplemente es un sistema en el que si las componentes mejoran, el estado del sistema no puede empeorar. ¿Vale? Entonces, tenemos un sistema coherente con n componentes. Vamos a denotar por FSJ al conjunto de componentes tales que al meter esos estados en la función de estructura del sistema va a estar funcionando a un nivel mayor o igual que J. ¿Vale? Es decir, va a ser todos, vamos a llamar a estos estados los J estados de trabajo. ¿Vale? Es decir, estos son las tuplas con los estados de las componentes que van a estar funcionando, que van a hacer que el sistema funcione a un nivel mayor o igual que J. Y vamos a definir también el conjunto de J estados de trabajo mínimos. Estos estados van a ser en los que si empeoramos el funcionamiento de cualquiera de las componentes, entonces la función de estructura nos va a decir que el sistema va a trabajar a un nivel menor que J. Vale, y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que a cada uno de los estados, a cada una de las tuplas de los estados de las componentes, le vamos a hacer corresponder un monomio en un anillo de polinomios, que va a ser el que se ve aquí, ¿vale? Simplemente primera variable elevado al estado de la primera componente y así con todas. Vale. Con esto vamos a poder definir los ideales de J-fiabilidad que van a estar generados por los monomios que corresponden a los J estados de trabajo mínimos. Y entonces ya podemos definir qué es la J-fiabilidad, que es la probabilidad de que un sistema esté funcionando al menos a nivel J. Y ahora, ¿cómo la calculamos? Pues vamos a definir primero, primero denotamos como H sub I J al numerador de la serie de Hilbert de este ideal de J-fiabilidad, que nos da, este numerador lo que nos da es una fórmula que enumera todos los monomios que pertenecen a ese ideal. Y así, una forma de calcular la J-fiabilidad de un sistema es calculando el numerador de la serie de Hilbert y sustituyendo cada variable
por la probabilidad en la que esté funcionando, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo de nuevo. Imaginaos que tenemos el ejemplo de antes con las probabilidades que aparecen en pantalla. Siendo, por ejemplo, P sub 1,1 es la probabilidad de que la componente 1 esté funcionando en estado 1 o mayor, ¿vale? Entonces, tenemos que los 1 estados mínimos de trabajo son estos de aquí. Y lo mismo nos pasa con los 2 estados mínimos del sistema. Con esto, tenemos que el ideal de fiabilidad es el que aparece en pantalla. Si le calculamos la serie de Hilbert, es esta de aquí, ¿vale? Y sustituyendo las probabilidades, tenemos que la fiabilidad del sistema es 0,95. Aquí lo que haremos, X lo sustituiremos por la probabilidad de que la componente 1 esté en estado 1 o mayor. La Y por la probabilidad de la componente 2 esté en estado 1 o mayor. Y así con todas. Bien. Y el ideal de 2 fiabilidad es el que aparece en pantalla. X cuadrado, Z cuadrado, T cuadrado. Que, si le calculamos la serie de Hilbert, es la siguiente. Y de nuevo, sustituyendo las probabilidades, tenemos que la 2 fiabilidad del sistema es 0,84. Ahora, ¿qué hemos visto? Vamos a hacer un resumen. Ya hemos visto cómo le asignamos a un sistema multiestado un ideal monomial. Cómo asignamos a un sistema binario un ideal monomial libre de cuadrados. Y también sabemos cómo movernos entre ideales monomiales e ideales monomiales square free. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirve esto? Imaginaros que seguimos con el ejemplo de antes, en el que habíamos calculado que el ideal de 1 fiabilidad era este, con su fiabilidad, y el ideal de 2 fiabilidad del sistema era este, con su 2 fiabilidad. Vale, entonces vamos a ver que podemos polarizar este ideal de aquí, porque este no tendría sentido polarizarlo, ya es libre de cuadrados. Podemos polarizar este ideal de aquí, calcularle la probabilidad y va a salirnos exactamente la misma. Entonces, si polarizamos el ideal, nos queda el ideal x1, x2 y 1 y 2, t1, t2. Calculándole la serie de Hilbert, tenemos la que aparece ahí. Y aquí lo que sí que tendremos que tener cuidado es a la hora de sustituir. Teniendo en cuenta que x1, x2 nos viene de x cuadrado, es decir, la probabilidad de que la componente 1 esté funcionando en estado mayor o igual que 2. Tendríamos que sustituir por esto. ¿Vale? Entonces, pasamos a un ideal libre de cuadrados al que es más fácil, con el que es más fácil realizar cálculos, como calcular la serie de Hilbert. Tenemos que tener cuidado al sustituir, pagamos más variables, pero los cálculos van a ser más sencillos. Y el mismo camino lo podríamos hacer de manera inversa. Si tuviésemos este ideal de aquí, podríamos volver a este u otro y sustituir y calcular con él la fiabilidad de ese sistema. Y bueno, como resumen, ya hemos visto que a un sistema multiestado se le asigna un ideal monomial, a un sistema binario se le asigna un ideal libre de cuadrados, que estos ideales podemos movernos desde uno libre de cuadrados hasta uno monomial y viceversa usando polarización de polarización y los superposets, y por lo tanto podemos calcular la fiabilidad de un sistema multiestado utilizando ideales libres de cuadrado, y también podríamos hacerlo al revés, aunque es más complicado, quiero decir, los cálculos son más complicados y no haría falta. Y por último, trabajo futuro. Bueno, pues queremos ver, cosas que queremos hacer es caracterizar los posets que son o que no son realizables como superposet de un ideal monomial. Es decir, de los que podemos, de los que van a tener ese superposet como superposet
y los que no van a poder. ¿Cómo podemos caracterizar eso? También, ¿qué propiedades se comparten por los ideales que tiene el mismo subcorpus-set? ¿Vale? También queremos desarrollar algoritmos. Estamos ahora mismo con Cocoa, que ya tenemos un paquete que nos calcula la fiabilidad de sistemas, pero queremos seguir con ello, pues con la polarización, con la depolarización, añadir más tipos de sistemas y ya por último también queremos comparar tiempos con otros algoritmos que hayan implementado a lo largo de la historia, que hay muchos y nos gustaría poder compararlos. También queremos ver qué ventajas y qué desventajas tiene nuestro algoritmo en comparación con otros que ya he desarrollado. Y muchas gracias por vuestra atención.